Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Sé que qué bueno que estamos en la casa de Dios. Sean bienvenidos. Vamos a estudiar allá en el libro o en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Gálatas está ya después de Segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo del 6 en adelante. Vamos a leer unos versículos, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 3, versículo 6. Amén. Cuando lo tengan, me regalan un fuerte amén y se ponen de pie. Amén. Capítulo 3 del libro de Gálatas. Dice el título que tiene ahí, el pacto de Dios con Abraham. Dios hizo un pacto. Amén. Los pactos que Dios hace son eternos. Amén. Así es que Dios esta noche nos va a hablar de cómo ese pacto que Dios hizo con Abraham es eterno. Amén. Y no es solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien, Gálatas 3, versículos del 6 en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dejémoslo hasta ahí. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra para que Dios hable a nuestras vidas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta noche que nos ha regalado, Señor, de poder estar en este lugar con ese privilegio que nos ha dado. Bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes, Señor, los que escuchan a través de este sonido, están a través de las redes, Señor. Que sea usted hablando a sus corazones, que pongan, Señor, esa disposición en su corazón para poder oír esa palabra que usted quiere hablar a nuestras vidas, Padre Santo. Ahora le pido, Señor, que sea usted el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Ya me pueden sentar. Amén. Bien, dijimos que hay pactos que Dios hace. Hay pactos condicionales e incondicionales. Dios hizo de esos pactos varios. Con Abraham fue un pacto incondicional, cuando él le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, le dijo, serán benditas todas las naciones. Hay un pacto que Dios hizo con él. Pero eso no quería decir que solo a la nación o a la descendencia de Abraham le iba a dar bendición y salvación. Eso incluía a las naciones. Y cuando habla de las naciones, habla a gentes extranjeras del pueblo de Israel, que no eran de pueblo judío, sino era en general al pueblo gentil. O sea, la bendición ya estaba ahí para todos. Dios se la dio a Abraham. Amén. Por eso le dijo naciones. Si ustedes leen allá en Mateo 24, habla del juicio a las naciones, o sea, al mundo gentil, al mundo pecador, no solo al pueblo escogido de Dios, que es la promesa que ya le había dado a Abraham. Entonces a Abraham le dio esa promesa y le dijo que en ti serán benditas todas las naciones. Entonces ahí ya íbamos incluidos nosotros, esperando la promesa. ¿Por qué? Por la fe. Porque dice la palabra que Abraham, no sabiendo para dónde le iban a llevar, Dios le dijo que lo siguiera y que dejara su tierra y su parentela. ¿Por qué? Porque Abraham era un idólatra. Él tenía muchos dioses. En aquel tiempo abundaba la idolatría. Incluso en ese tiempo no estaba ni aún la ley, en tiempos de Abraham. Así es que Abraham, confiando en Dios,
que Él le iba a ayudar y que Él lo iba a llevar a donde Él quisiera y que Él lo iba a bendecir, Él siguió. Usted y yo, hermanos, debemos de ser igual. Amén. Si Dios habla en nuestras vidas y nos dice, caminemos en este lado, ahí vamos. Pero si queremos desobedecer a Dios, no estamos haciendo nada. Porque aquí se trata de obediencia. Es lo que hizo Abraham, fue obediente. Él le dijo a Dios, te voy a dar una tierra y allí te bendeciré. Y exacto, allí lo bendijo. Pero tuvo que obedecer y creerle a Dios. Así es que, como debido a que Abraham le creyó por la fe a Dios, se llamó el padre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Sí, amén. Así es que, por esa misma fe que tuvo en esa promesa, usted y yo, también por la fe, Dios nos dio una promesa. Amén. A usted y yo, Dios nos dijo, o Jesús nos dijo, que Él se iba, pero no nos dejaba solos. Solo, gloria a Dios. Les dijo, voy a orar a mi Padre para que les mande un consolador. Consolador, amén. Gloria para Dios, déjenlo que es para Dios, déjenlo fuerte, porque ese consolador ha venido a guiarnos, Amén. a consolarnos. Usted y yo no estamos solos. Hay un consolador en nuestras vidas. Allí vive el Espíritu Santo de Dios desde el momento en que usted le recibió. Cuando usted le recibió, está ese sello del Espíritu Santo en usted y en mí. Y esa promesa es real, se cumplió para todos aquellos que hemos creído. Amén. Así como Abraham creyó a la promesa de Dios, cuando aún Cristo no había venido. Ahora nosotros le creímos a Cristo que Él era el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios. Amén. Y entonces Él vive en nosotros. Él está en nuestra vida a cada momento. Por eso es que Él dijo en el último capítulo de Mateo que Él estaría con nosotros aún hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. No se apartaría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Y lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es contristarlo. Amén. No le dejamos libertad. Pero Él ahí está, queriendo obrar, queriendo que usted le dé libertad para hacer la obra. Así es que Abraham le creyó y siguió los pasos de Dios. De allí vino la descendencia del pueblo de Israel y la promesa también para el mundo gentil. Por eso es que también ya después, ya en el Nuevo Testamento, aparece el apóstol Pablo predicando a los gentiles. Por eso él es conocido como el apóstol a los gentiles, y por eso es que aquí está escribiendo esta carta a los Gálatas. Los Gálatas no tenían muy claro cómo era la salvación. Incluso Pedro y Bernabé, todavía ellos hacían circuncidar a la gente. Y el pacto de la circuncisión era para el pueblo judío, no para los gentiles, pero él hacía judaizar, dice ahí la palabra, a aquellos que creían en Jesús, poniéndole más carga. Pero Dios no dejó esa carga para el pueblo gentil, sino una promesa de que Él nos iba a bendecir a través de aquel hombre que creyó, que se llamaba Abraham. Así es que somos bendecidos, hermanos, de parte de nuestro Dios. Sí, amén. Él nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo. Iniciemos ahí, versículo 6 dice, del capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la promesa fue por fe, ¿verdad? Por la fe Dios lo justificó a Abraham. El padre de la fe, Abraham, es conocido, incluso Hebreo dedica parte del capítulo 11 sobre la fe a Abraham. Ahí dice que por la fe él dejó su tierra. Si quieren busquemos esa cita allá en Hebreos capítulo 11, más adelante, hermano. Hebreos capítulo 11 versículo 8. Ahí dice, por la fe, dice Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahí está donde Dios le prometió la herencia. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. Es bien difícil ir a donde uno no conoce. Amén. Donde todos lo pueden marginar, incluso hasta matarlo ahora en estos tiempos.
Va a meterse en otra colonia. ¿Cómo? Pero Abraham le creyó a Dios. No, Él me va a proteger y usted igual tiene que creerle a Dios. Amén. Donde quiera que usted vaya, sabe que Dios ha prometido ir con usted, no apartarse. Así es que por eso es que Abraham dice que sin saber a dónde iba, él siguió el camino que Dios le dio. Así es que, como le digo, si Dios habla en nuestras vidas, nosotros solo nos queda obedecer. Por eso es que les digo yo que Abraham le creyó y sin saber nada, que quién era Dios, y como les digo, lo que dominaba en aquel tiempo era idolatría, eran ídolos. Y la familia de Abraham era una gran idólatra. Por eso es que Abraham, cuando salió, dice que siguió y se llevó también a su papá y a unos sobrinos, Lot. Y Lot ya después ya no quiso estar con él, Amén. sino que escogió su tierra, donde vio los buenos campos. Y dijo, no, aquí me quedo. Y esa tierra era de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con esa tierra? Había perdición, maldición. ¿Y qué pasó? Dios la destruyó con fuego y azufre. Entonces estaba rodeado de idolatría. Y por eso es que ellos escogieron, los que iban con Lot, con Abraham, apartarse de Abraham, porque sabían que Abraham buscaba lo mejor, buscaba lo bueno. Pero Abraham igual humildemente le dijo a Lot, escoge tu camino, yo me voy por el mío y tú por el tuyo. Entonces decide, y él escogió lo mejor. Está bien, andate para allá, yo me voy aquí, que era la tierra que Dios le había prometido. Y ahí Dios lo bendijo. Por eso es que dice que él siguió el camino que Dios le dijo, donde le iba a bendecir, buscando una herencia. Pero al final decía Abraham, ¿para qué? ¿Yo para qué quiero herencia? ¿Si a quién la voy a dejar? Si no tenía hijos. Entonces la primera promesa es la de Isaac. Amén. Ahí aparece ya. Pero Sara, no creyendo, le dio a la esclava. Y apareció otro hijo que no era de la promesa, Ismael. Y ahí ya cambian las cosas, porque ahí es quererle ayudar a Dios, pero nadie puede ayudarle. Amén. Él sí nos puede ayudar, pero nosotros no podemos. Amén. Así es que Abraham le creyó. Y pasado el tiempo, cumplido el tiempo que el ángel le dijo, nació Isaac. Y de allí venía ya la descendencia que Dios le había prometido. Y ya ahí a Dios lo podía bendecir, le podía dar la herencia que tanto esperaba. Y así fue que le dio al pueblo de Israel la tierra prometida, la tierra de Canaán. La leche, donde fluía leche y miel. Amén. Así es que allí lo bendijo, allí cumplió su promesa Dios a Abraham. Versículo 7 dice, sabed por tanto, dice, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces Abraham es el padre de la fe. Y nosotros tenemos fe también. Amén. Fe en que Cristo va a venir un día. Gloria a Dios. Abraham la tuvo esperando que Dios le diera esa promesa, esperando que su descendencia creciera y le diera esa multitud que él le había prometido. Y se cumplió. El pueblo de Israel vino a ser una gran nación. Hasta ahorita es una gran nación mundial con poderes militares que nadie los puede destruir. Tienen los mejores radares para detectar misiles y cualquier arma sofisticada. Él ya tiene adelante cómo detenerlo. Por eso es que Israel ahorita no ha perdido nada, porque Dios está ahí cumpliendo esa promesa. Así es que allí los está bendiciendo. Abraham por la fe le creyó a Dios, dice, y todos los que son de fe son hijos de Abraham. Versículo 8 dice, y la escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe, dice, a los gentiles. Ahí está también la promesa para los gentiles, para todos nosotros. Nosotros somos gentiles porque somos afuera o aparte del pueblo de Israel, o extranjeros como le llamaban ellos. Así es que dice ahí la escritura, y la escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ahí está diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí está, sabiendo de que no iba a bendecir solo a su pueblo, a su descendencia, sino a todas las multitudes de la tierra, al mundo entero. Eso es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo amó completo a todo el mundo. No dijo, este no me gusta, este es bonito, este es feo, este es alto, este es bajito.
A todos nos amó por igual. Y al que dio por sacrificio, vino a cumplir. Obedientemente vino a pagar con su vida el precio que nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Sí, amén. Y nadie lo podía pagar hasta que Cristo vino. Hasta entonces nosotros pudimos ser libres, libres de culpa del pecado. Y esa es la justicia que habla ahí. Por eso es que habla que Abraham, dice, fue justificado también por la fe. Ahora nosotros fuimos justificados por la fe también en Cristo Jesús. Allí nos justificó. ¿Y cómo nos justificó? Pagando el precio, quitándonos las culpas y tomándolas Él. Ese es el precio que Él pagó. Quitar nuestras culpas, derramar su sangre en esa cruz, y nosotros, agradecidos con Él, debemos de adorarle. Debemos de darle toda la honra y la gloria. Por eso dice que ahí ya se esperaba la salvación para el mundo gentil, y por eso le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Eso está allá en 12:3, pero no lo busquemos, ahí solo guarden la cita. Versículo 9 dice, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, junto con Abraham, como él es bendecido por la fe, creyéndole a Dios la promesa, también nosotros somos bendecidos con Él. Amén. Entonces Abraham va a estar allá también, porque él por la fe creyó, y creyó que Dios le estaba dando una promesa para el mundo entero, no solo para su descendencia. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces la promesa de Abraham no es bajo la ley, ¿verdad? Es por la fe. Ese es el punto donde quiero que entendamos de que la ley se convirtió en una maldición. Porque todo aquel que no cumplía la ley, o que decía que cumplía, digamos, 9 mandamientos, y eran 10, y cumplía 9 y fallaba en uno, era culpable de todo. Eso dice la palabra. Así que por eso es que la ley vino a hacernos culpables del pecado, o a que reconociéramos que éramos pecadores y que le fallamos a Dios. Y por eso es lo que merecemos, la muerte. Por eso se convierte en maldición. Y una de las maldiciones es, dice que aquel que muriera en un madero era maldito. Amén. ¿Y quién murió así, hermano? Jesús. Jesús murió de esa forma, crucificado en un madero. Dios, el sacrificio que Dios dio, así lo pagó como maldición. ¿Para qué? Para quitarnos a nosotros de esa maldición. Para que nosotros ya no fuéramos malditos por el pecado. Él vino y dijo, no, yo voy a tomar esa maldición. Porque todo aquel que muriera crucificado en una cruz o en un madero era maldito. Por eso es lo que está hablando aquí. Entonces dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, dice ahí, ¿verdad? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí estaba. Entonces el que no cumpliera la ley era maldito y tenía derecho a morirse. Entonces la ley solo lo culpa del pecado, no lo salvaba, lo condenaba. Por eso es que era una maldición. Eso está allá, ahí tienen las citas en la referencia, no sé si la tienen, en Deuteronomios 27, 26. Sigamos avanzando, el versículo 11, hay varias citas ahí. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, el que cumplía la ley no era justificado por Dios. O sea, no lo salvaba. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Se justificaba delante de los hombres. No, yo la cumplo. Y más los maestros de la ley, que ellos creían que cumplían todo. Poniéndole cargas al pueblo, dice que ni ellos querían mover. Así que por eso dice ahí, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, que el justo por la fe vivirá. Ahí estaba la palabra. Entonces esto viene del fundamento de la fe, de la base que Dios le dijo a Abraham. Que por la fe
Él tenía que seguirlo y Él iba a bendecir, iba a esperar esa promesa. Y hasta que llegó el momento de cumplirla. Y por eso es que esta palabra se cumple ahí. El justo por la fe vivirá. ¿Y quién había justificado a Abraham? Dios. ¿Quién los ha justificado a nosotros? Dios. A través de Jesús. Eso es lo que dice ahí Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, dice. Tenemos paz para con Dios, pero por medio de Jesucristo. Así es que aquí Abraham fue justificado por Dios porque vio que Abraham le creyó, que tuvo fe en que lo que él hablaba iba a ser real. Amén. Hermano, lo que Dios escribió y habló y habla a nuestras vidas es real. Abraham lo creyó y le fue contado por justicia, dice ahí, ¿verdad? Entonces dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, la vida, ¿quién la dio? Dios, ¿verdad? ¿Quién vino a quitarnos la maldición para que nosotros viviéramos? Fue Jesús, ¿verdad? Entonces, pero es por la fe, porque le creemos a Dios. Amén. Que Él es el que ha hecho eso en nuestras vidas y que cada promesa que Él ha escrito la va a cumplir. Muchas ya se cumplieron, como es la venida del Mesías, es una de las promesas que ya se cumplió. A Abraham le prometió que su descendencia sería grande, como las arenas del mar o las estrellas del cielo, y la cumplió, siendo el pueblo de Israel grande, una nación poderosa, que en 1948 tuvo su independencia, a pesar de las oposiciones, logró su independencia. Y ahora el pleito es de Palestina, que él quiere ser independiente y que él dice que tiene el derecho de ciudadanía, porque también es descendencia de Abraham, como es lo Ismael, el hijo que no es de la promesa. Entonces esa es la lucha que hay entre Israel y Palestina. Sigamos avanzando, versículo 12, vamos ahí, dice, y la ley no es de fe. Entonces tenemos bien claro, hermanos, que por la ley nadie se va a poder salvar. Amén. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley, el único que lo cumplió fue Jesús. Jesús fue perfecto y no le falló ningún mandamiento. Pero el hombre jamás va a llegar a cumplir la ley. Así es que por eso es que la ley no es de fe. La ley son normas que el hombre necesita debido al pecado que hay, debido a las transgresiones, dice. Fue dada la ley por Moisés a su pueblo, para que ese pueblo caminara rectamente. Porque, como les digo, antes de Moisés, o sea, en Abraham, no había ley. Dios no la había dado, porque a pesar de que a Abraham le creyó, pero no había ley. La ley fue dada a la descendencia de Abraham. Amén. Desde allí dijo Dios, yo quiero un pueblo diferente, le voy a dar leyes para que camine conforme a mi voluntad. Usted y yo caminemos bajo la voluntad de Dios, no bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Dios, amén. Así es que eso es lo que Dios quería, por eso es que dice ahí que, y la ley dice no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Esa también está la cita ahí en Levítico 18:5. Sigamos, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está donde ya Cristo cumplió la ley, nos redimió, nos compró. Eso es lo que quiere decir redimir. Él nos redimió con su sangre. Eso es lo que dice el versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho, dice, por nosotros maldición. Ahí está, ¿verdad? Que éramos maldición, porque está escrito, dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está lo que les decía al principio, que esa era una maldición que Cristo llevaba debido a nuestra culpa. Él quería limpiarnos, quería quitarnos el pecado, pero para eso tenía que echarse todas nuestras culpas, todas nuestras maldiciones, de acuerdo a la ley. Y Él lo hizo. El único que por misericordia nos salvó. Así es que usted y yo, hermanos, tenemos que seguir siendo agradecidos con Dios, porque dice ahí, maldito, dice, todo el que es colgado de un madero. Cristo crucificado murió en una cruz, tomando la maldición para que usted y yo
fuéramos libres del pecado. El pecado y Satanás ya no tengan poder sobre nosotros porque ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Entonces ya esa maldición ya quedó afuera. Usted y yo ya no somos malditos. Por eso no debemos de maldecirnos unos con otros. Pero muchos seguimos. Les digo que ya Cristo quitó esa maldición. Así es que si a usted le dicen así o a mí, hermano, no les creamos, no le hagamos caso, porque ya sabemos que no estamos bajo maldición. Esa maldición Cristo la llevó en la cruz. Versículo 15 dice: estamos en el 14, vamos. Para que en Cristo, dice Jesús, la bendición de Abraham alcanzare a los gentiles. Ahí estaba. Dice que para en Cristo Jesús, la bendición que fue para Abraham, también ahora sea para el mundo gentil, dice, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está lo que les dije, que nosotros somos herederos de la promesa del Espíritu Santo de parte de Cristo. Amén. Él nos dio esa promesa, no los dejó solos. Yo rogaré al Padre que les envíe un consolador, porque no los quiero dejar solos. Sabía que en el mundo es crítico vivir, y más sin Dios. Entonces, para que nosotros no estuviéramos solos, tenemos esa promesa que Cristo nos dejó. Usted y yo vivimos por la fe, y por la fe somos salvos, y por la fe el Espíritu Santo ya mora en usted y en mí. Gloria a Dios. Y si mora en usted y en mí, tenemos que tener un cambio. Amén. El cambio que Cristo quiso hacer con su pueblo. Cristo quiso que su pueblo fuera diferente, que no fuera un pueblo idólatra. Pero el pueblo falló, porque como nosotros fallamos, así el pueblo también falló. El pueblo de Israel le falló, y por más leyes que le dio, dice la historia de que son más de 613 leyes que Él les dio. Pero aún así esas leyes ya no las cumplieron. Ellos desobedecieron, y aunque les viniera la muerte, ellos sabían que se iban a condenar, que era maldición y que había muerte por causa de las transgresiones a la ley. Pero aún así el pueblo seguía haciendo lo mismo. Seguían dejando a Dios, apartándose de Él y mezclándose con naciones paganas. Por eso es que el llamado es para la iglesia, que no se mezcle más con el mundo. Incluso el apóstol Pablo habla de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando alguien se quiere casar con un incrédulo. Ahora, ya casados es diferente, va, que uno crea y el otro no, porque ahí dice la palabra de que quién sabe, dice, si la mujer o el marido hace salvo a su cónyuge. Entonces no se separen, si los dos consienten en vivir. Eso lo dice allá en el capítulo 7 de Corinto. Bien, pero sigamos aquí, versículo 14 estábamos. Entonces dice: Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15. Hermanos, dice: hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, el pacto, cuando Dios lo sella, allá con Abraham hizo un pacto, y Abraham le ofreció un sacrificio en agradecimiento, que era cierto de que él le había prometido eso. Espérale, vamos a sacrificar un cordero. Y Dios se lo aceptó. En aquel tiempo, la Shekinah, la presencia viva de Dios, se veía en el sacrificio cuando iba el fuego que estaba sacrificando a lo que habían sacrificado. Era recibido y ascendía al cielo. Ahí sabían ellos que Dios lo recibía el sacrificio. Así que Dios les recibió y sellaron ese pacto. Y ese pacto dice que ya nadie lo invalida. Entonces dice el 16: ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Entonces, ¿las promesas a quién fueron? Primeramente a Abraham, porque a él lo tomó Dios para hacer una gran nación, un pueblo diferente, un pueblo que lo adorara. Así que dice que a él fueron hechas las promesas, y a su simiente, a su descendencia.
Entonces, la descendencia de Abraham iba a recibir las promesas que Dios había prometido. Dice, dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está bien claro. Entonces, de la descendencia de Abraham iba a salir el Hijo de Dios, Gloria a Dios, el Cristo. Y allí iba a bendecir siempre a las naciones. Así es que, hermanos, usted y yo recibimos esa promesa también, porque es para los gentiles también, no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo gentil. Por eso nosotros alcanzamos misericordia de parte de Dios. Así es que Dios es bueno, hermanos. Sigamos ahí para ir terminando. Dice, versículo 16 estamos, dice, si hablase de muchos, sino uno, como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir? Que pasaron ese tiempo y el pacto de Dios con Abraham seguía y sigue hasta este tiempo, porque esa promesa de bendeciré a los que te bendijeren, ahí está. Él iba a bendecir a toda la descendencia, a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces sigue, hermano. Todas las naciones seguirán, y todo aquel que cree, pero ahora en Cristo Jesús, ya no en Abraham, porque la promesa fue dada a Abraham, pero Abraham le dijo, en las naciones serán benditas. Y las naciones decimos que es el pueblo gentil, el pueblo extranjero lejos de Israel. Allí iban a recibir la promesa. Y nosotros también alcanzamos por la fe de Abraham, también nosotros llegamos a tener esa fe en Cristo Jesús, que nos salvaría y nos daría esa esperanza de salvación y vida eterna. Amén. Con Cristo en los cielos. Entonces dice que 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Lo que está diciendo que pueden pasar 430 años que pasaron allí de Abraham, y pueden pasar miles de años, como se ha venido predicando, dicen muchos, pero la promesa de Cristo ahí está, que Él nos sigue bendiciendo. Amén. Por lo tanto, usted y yo somos benditos, y Dios vino para bendecirnos. Así es que Dios nos ha bendecido, hermanos. Terminemos ahí en el versículo 18, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí está la palabra, hermano. Entonces dice de que la herencia, dice, si fuera por la ley, ya hubiera pasado. Porque ahora estamos en tiempo de gracia, no de ley. Y la ley nos salvaba. Entonces la promesa dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Entonces nosotros estamos por la fe, por la promesa que Dios hizo, dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Veamos qué dice una cita ahí para terminar, allá atrás en Romanos capítulo 4, versículo 14. 4:14 de Romanos, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahí estaba confirmando la explicación de que la promesa de Dios sigue siendo firme para todos. En Cristo Jesús, en Abraham, la promesa sigue, porque dice ahí que si fuera por la ley, fuera vana la fe y la gracia. Y Cristo había venido por gusto. Amén. Pero no es así, ¿eh? Nosotros estamos aquí por la fe que hemos tenido en Cristo Jesús y por la misericordia que Él nos ha dado, que nos salvó por su gracia. Así es que acuérdese que usted y yo somos salvos por la gracia de Dios, por su misericordia, por la promesa que vino desde antiguos tiempos a Abraham. Así es que, hermanos, la gloria y la honra es para Dios. Incline su rostro. Démosle gracias a Dios por esa palabra que Dios ha hablado en nuestras vidas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre a través de esa enseñanza bíblica, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que usted quiere hablar a nuestras vidas. Danos, Señor, esa fuerza, ese ánimo, ese carácter, Señor, para poder seguir hablando lo que a usted le agrada, Padre. Lo que su pueblo tiene que oír, Señor, su palabra, sin adulterarlas. Gracias, bendito Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Ha caminado con nosotros. Nos ha dado, Señor, esa misericordia que tanto necesitamos. Si hay hermanos aquí o amigos que tienen necesidades, que tienen peticiones delante de Dios, ayúdele, Padre. Conteste, Señor, a cada uno de ellos. Dele, Señor, esa respuesta, porque sé que han venido con esa disposición a confiar en usted, en que usted no los va a desamparar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros le hemos creído que esa fe que fue dada a Abraham, ahora nosotros la tenemos en Cristo Jesús. Y por esa fe, un día viene Cristo por su pueblo. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio que nos dio y por esa esperanza de salvación y vida eterna para su pueblo. Ahora vamos a orar por aquellos que no han conocido a Cristo y que no le han recibido como su Salvador personal. Sea a través de las redes, a través de este sonido, en la calle, escuchando. Y Dios ha tocado su corazón y no han recibido a Cristo. Ahora abra la puerta de su corazón a Cristo Jesús. Recíbale como su Salvador personal, para que tenga esa oportunidad de poder tener esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Los que están a través de las redes, si hay alguno que no conoce a Cristo, ahora es tiempo de entregar su vida a Cristo. Dios quiere salvarle. Dice la palabra, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice Cristo Jesús. Así que, hermanos, si usted no le ha recibido y hoy desea entregar su vida a Cristo, repita conmigo después esta oración diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por este privilegio, Señor, de seguir predicando su palabra. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor, cada día para permanecer con fe en Cristo Jesús, para no apartarnos. Gracias por este pueblo, Señor. Le pido que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y que podamos seguir adorando y glorificando su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele palmas a nuestro Dios, porque Él se lo merece, y la gloria